Vamos de vuelta, niños, niñas, tíos, chicos y chicas. Ya veo que hay nuevos participantes. Matías y Nicolás. Ya los dejo presentar al tiro, antes que se me olvide. A ver. Octubre 12. Valentina Aldunate llegó. Felipe Alvarado. Diego Aravena está. A ver, Diego no está. Llegó Matías y llegó Nicolás. La Vale se siente mal. Chunga, ¿qué le pasó? Espero que no sea nada grave. Ya, Nicolás, ahí está Matías y Nicolás Catrilev. A ver, ok. Y le estaba contando acerca del el equipo este, el polarímetro. El polarímetro mide la actividad óptica, ¿ya? En función de una luz filtrada, o sea, si luz en la solución, como le estaba comentando, ¿eh? Aquí está el equipo, ¿ya? Tiene una fuente incandescente, una ampolleta. Esta ampolleta se enciende, pero la luz va hacia todos los lados. Sin embargo, la luz que cae pasa por un filtro. Ahí está el filtro. Y este filtro, obviamente, hace pasar una intensidad de luz, ¿ya? Dirigida, que oscila, y al golpear con la molécula, aquí está la muestra, ¿eh? Al golpear con la molécula desvía esa luz. Al atravesar la solución la luz, la molécula desvía la luz, y esa desviación tiene un ángulo, hacia la izquierda o hacia la derecha, que el equipo la mide. Hay un ángulo de desviación de luz, el equipo mide esa desviación de luz, y después a usted le entrega la medición en el equipo. Y dice, lo que tengo acá la solución es D, o lo que tengo la solución es L. O le dice, no, tiene un porcentaje de D o un porcentaje de L. Que eso es lo que generalmente pasa. A veces. ¿Ya? ¿Se entiende? Fíjense que las propiedades físicas que tienen los enantiómeros son completamente idénticas. Mismos puntos de fusión, mismos puntos de ebullición, solubilidad, densidad, índice de refracción, conductividad, pero la actividad óptica ya es diferente. Y ahí uno los puede diferenciar. ¿Cómo sería en ese examen que nos hace ver el globo? Examen de vista. No. No, uno no tiene que poner el ojo ahí. No, sí, eso significa que tú lees en pantalla ya lo que el equipo te está indicando, a eso se refiere. Se refiere que el observador, el dibujo se refiere a que el observador está de ese lado, ¿ya? Y lo que ocurre interno en el equipo ocurre de este lado, nada más que eso. ¿Ya? El ojo representa que tú estás mirando acá hasta la pantalla y la pantalla le dice es D, o la pantalla le dice es L. Sí. Sí, no significa que uno, no es como un microscopio que uno tiene, hay un ocular y ahí uno tiene que colocar el ojo. No es así. Ya quizás los polarímetros
más antiguo que desconozco en realidad. ¿Eh? Yo nunca he visto un polarímetro así súper antiguo. Tal vez los primeros polarímetros, bueno, eran así. Uno tenía que diferenciarlos viendo con un ocular. No. Ahora es todo electrónico, Felipe, ¿eh? Todo electrónico. ¿Ya? Y esa, igual que ver como en un espectrofotómetro, no sé, con un computador, cualquier cosa, te indica de inmediato. ¿Ya? La isomería óptica se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Se puede calcular con esta formulita. ¿Ya? La rotación específica, se calcula la rotación específica, ese ángulo que la luz tiene cuando atraviesa la solución con la muestra, genera un ángulo, y ese ángulo que presenta, presentación, ahí está. Y ese ángulo que presenta es alfa, ¿ya? T es la temperatura en grados Celsius, la longitud de onda de la luz incidente, o sea, después de haber filtrado, lambda corresponde a la longitud de onda, ¿ya? La rotación, aquí, esta es alfa, esa es la rotación óptica observada, L es la longitud o el espesor de la célula que contiene la muestra, que generalmente es 1 centímetro porque se colocan unas celdas que son así, ¿ya? Son cuadraditas. Ahí, ahí. Esas son unas celditas que se llenan hasta acá. Y por ahí atraviesa la luz. Obviamente la luz que incide, la luz que pega en la muestra, es una luz que ya viene filtrada. ¿Ok? Es una luz seleccionada. Ahí se selecciona con la longitud de onda. Entonces uno dice, ya, quiero trabajar específicamente a 535 nanómetros. ¿Ya? Esa sería la longitud de onda, 535 nanómetros. Por ejemplo, y sé la concentración, pues obviamente la concentración puede estar en gramos ml de la solución o puede ser una concentración molar, la que ustedes quieran. ¿Se entiende? De esa forma podemos calcular la rotación específica, ya que nosotros observamos desde un equipo como el polarímetro. Ya, acá hay unos ejemplos, salió un poco, quedó un poco superpuesto, menos 23,1, más 23,1 grados, 8,5, menos 3,8, y le indica la rotación de algunos compuestos como el brometano, bromometano, amino propanoico, el ácido amino propanoico, que es la alanina, el ácido 2-hidroxipropanoico, que es el ácido láctico, ¿ya? Tienen diferentes tipos de valores en la rotación. Y no olvidar, ¿ya? Que cuando tenemos una mezcla con esta proporción 1:1, es decir, un 50% del isómero D versus un 50% del isómero L, ya estamos hablando de una mezcla especial. Esto es como ganarse el loto, ¿ya? Se llama mezcla racémica o racemato. ¿Ok? La mezcla racémica es una mezcla en donde hay un 50 y 50% de los enantiómeros participantes. ¿Se entiende? Yo les comenté que el primer científico que se encontró con esta mezcla racémica fue el que descubrió la penicilina, Alexander Fleming. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento?
Alexander Fleming se encontró con una mezcla racémica, penicilina, DL, 50%. Ya, vamos con algunas formas de mencionar también la isomería, porque esto obviamente ha sido un proceso, ¿ya? Y han aparecido diferentes autores que han impuesto sus propios modelos, así que vamos a hacer un repaso corto y breve de estos modelos de denominar la isomería, porque yo le voy a preguntar acerca con la isomería D y L, que es la más utilizada, pero no es la única, ¿ya? No es la única, por si acaso. Y acá, créanme que se complica un poquitito. Entonces, también hay otra denominación de configuración que es un poco más absoluta, ya desarrollada por estos señores Kahn, Ingold y Prelog, que hablan acerca de una especie de rotación en función de los sustituyentes que están alrededor del carbono. Y esta rotación óptica se debe, obviamente, a un orden de prioridad según las reglas que tienen estos señores. ¿Ya? Las reglas de rotación que están determinadas por Kahn, Inglot y Prelog. Te explico. Hablamos de los isómeros R y los isómeros S, que esto no es homólogo al D o al L. ¿Ya? Cuando decimos D y L nos referimos a un equipo que mide la luz polarizada si gira hacia la izquierda o la derecha. Esto es otra cosa. ¿Ya? Esta es el análisis del carbono, ¿ya? Y ver cómo va rotando, si es en el sentido del horario del reloj o si es en el sentido de en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una rotación que es a la derecha, que es en el sentido del reloj, que se denomina R de rectus, y en el caso de la rotación al revés de las manecillas del reloj, ya se denomina S de sinister, hacia la izquierda. El sustituyente de menor prioridad se encuentra lo más alejado posible del observador. Esa es la regla que tienen estos señores para determinar si esto gira hacia la izquierda o gira hacia la derecha. Entonces, con la tabla de prioridades, uno ve quién es el que tiene la mayor prioridad, ese está al inicio. El que sigue segundo lugar, segundo lugar. Tercer lugar, cuarto lugar. El que tiene la menor prioridad es el que está al último. Entonces, lo voy ordenando y gira en ese sentido. ¿Se fijan? Si estoy mirando, nuevamente veo el que tiene la mayor prioridad. Ese, el segundo lugar, el tercer lugar, y el que tiene la menor prioridad de los grupos que están alrededor del carbono, entonces gira hacia la izquierda. ¿Se entiende? Por eso es que tenemos los isómeros R y S, y en el caso de algunas literaturas todavía se siguen utilizando con alta frecuencia, pero los más utilizados son los D y los L. Esa es la forma, ¿ya?, de utilizarlo en el caso de los isómeros. Pero cuando tenemos un libro de orgánica aparecen los R, los S, porque generalmente en algunas moléculas hay más de un carbono quiral. Entonces, cuando hay más de un carbono quiral, es medio complicado mencionar cuál es el carbono 2, si es R o es S, o si es D o si es L, es medio complejo. Es más fácil utilizando este tipo de nomenclatura. ¿Ya? Entonces, claro, acá decimos es R para esta molécula y es S para esta molécula. Son nombres diferentes. ¿Ven? 2-butanol y este es butan 2-ol. R, gira hacia la derecha. Prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad. Prioridad del alcohol.
Después viene el alcano más grande y este el alcano más pequeño. Y obviamente el hidrógeno al final. Ya, lo mismo acá. El grupo hidroxilo tiene la prioridad, después el alcano más grande, el alcano más pequeño y el hidrógeno al final. En cuarto lugar. Por eso está al fondo. ¿Ya? Es importante recordar lo que está escrito en rojo. O sea, acá no hay ninguna relación entre el D y el L. ¿Ya? No tiene ninguna correlación con el signo del alfa que está relacionado con la luz polarizada, hacia donde gira la luz polarizada. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál, Felipe? ¿Se le ve cortada? Ah, esto de acá abajo. ¿Eso? Ah, ya. Bueno, yo lo veo completo. Mira, lo que dice acá es que no existe relación entre el R y S. ¿Ya? El R y el S no es lo mismo que el D y el L. ¿Ya? Son dos cosas diferentes, no son lo mismo. No confundir, no confundir. Eso dice, por eso está en rojo. ¿Vale? Lo más probable es que si tú piensas de que el R es lo mismo que el D, porque gira a la derecha, y el S es lo mismo que el L, porque gira a la izquierda. No, no es así. No es así. ¿Vale? Ya, lo más probable es que si tú colocas este isómero R, lo colocas en un polarímetro, que te dé lo contrario, te dé que es L. ¿Ya? Así que lo que menos deben hacer ustedes es tratar de tratar de entender de que son exactamente lo mismo. No, aquí son diferentes autores. Lo que tienen que entender ustedes es que son autores que tienen nomenclaturas diferentes para mencionar enantiómeros. Eso es. ¿Ya? Eso es nada más. La más utilizada es la D y la L, pero cuando existen más de un carbono quiral en una molécula, esta es útil, es bastante útil. Entonces, se los voy a mostrar de inmediato, miren. Ya acá, bueno, explica lo mismo, cómo va la rotación hacia la derecha o cómo va hacia la izquierda, ya según la función de prioridad que tienen los sustituyentes del carbono. Aquí con la tabla de prioridades uno ve, este tiene la mayor prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad y la cuarta prioridad. Listo. Dependiendo del punto de observación. Por eso aparece el ojo, si lo está mirando de este lado, ¿ya? O si lo está mirando del otro lado. ¿Vale? Eso es todo. Ahora, yo les comentaba que a veces las moléculas tienen más de un carbono quiral, ¿ya? Y acá se comienza a enredar un poco. Acá comienza a enredarse un poco. Porque cuando hay más de un carbono quiral, estamos hablando de otros tipos de moléculas, ¿ya? No solo enantiómeros, no solo son enantiómeros, sino que se llaman diastereoisómeros. ¿Ok? Y los diastereoisómeros se caracterizan porque cambian en función de un carbono quiral en otra molécula. Son iguales, pero los carbonos quirales, más de uno, hay más de un carbono quiral, eh, son diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Miren, acá, ¿cuántos carbonos hay? 4, correcto, ¿cierto? Hay 4 carbonos, ¿ya? Pero este carbono, con este carbono tienen doble enlace, no pueden ser quirales. Sin embargo, existe la isomería que es cis-trans. ¿Se fijan? Este es cis y este es trans. ¿Vale? Ahora, cuando tenemos centro heterogénico, que significa que existen carbonos quirales, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Acá hay un carbono y acá hay otro carbono. Este carbono, este carbono que está acá, ustedes lo analizan.
¿ya? Tiene un grupo hacia acá, tiene todo este grupo hacia acá, tiene el hidrógeno ahí, y tiene todo este grupo hacia acá. Es un carbono quiral, ¿se fijan? Hay 4 grupos diferentes. El asterisco significa que es carbono quiral, ¿vale? Tiene 4 grupos diferentes. Mira, mira lo que estoy cerrando, ¿se fijan? Nuevamente, mira, lo en rojo. Ahí está el carbono quiral. Ya. Tengo un grupo acá, un grupo hacia el otro lado del carbono. Está el hidrógeno que no se dibuja, recuerden. Y tengo todo este enlace con todo ese grupo. ¿Son 4 grupos diferentes? Ok, es carbono quiral. Ese carbono es carbono quiral. ¿Ya? Ahora, este carbono quiral, ¿cómo rota? El grupo que tiene la mayor prioridad, el S1. Después el segundo sería este grupo, el hidroxilo. ¿Ya? Porque es un grupo más grande porque tiene un carbono y un hidroxilo. Y después tiene en tercer lugar ese grupo. O sea, ¿hacia dónde gira esto? Esto gira hacia la izquierda. Así, en ese sentido. Por eso es S. Por eso es S. ¿Ok? Pero necesariamente hay que analizar el otro carbono quiral, ¿ya? Y podemos encontrar esa forma. O sea, los dos carbonos quirales pueden ser S en función de la rotación o pueden ser diferentes en función de la rotación. ¿Ya? Ahora, yo no les voy a preguntar en la prueba que determine la rotación S o R, si no se van a volver locos, imagínense, se van a demorar cuánto en un ejercicio, en un carbohidrato, con la cantidad de carbono que tienen. ¿Ya? No, me interesan los conceptos, las definiciones, qué es un R, qué es un S, ¿ya? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué es un enantiómero? ¿Qué es un diastereoisómero? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, eh, moléculas con más de un carbono quiral, como esto, ¿ven? Ahí está el carbono. Entonces, ese carbono es quiral, veamos, tengo un hidrógeno, tengo este grupo arriba, a la izquierda tengo este grupo y hacia abajo tengo todo este grupo. Es carbono quiral, los 4 grupos son diferentes. ¿Se fijan? ¿Hacia dónde gira? ¿Cuál es el grupo que tiene la mayor prioridad? Es el número 1. Número 1, el ácido carboxílico tiene la mayor prioridad. ¿Ya? Luego viene, tercer lugar, segundo lugar, el alcohol con el alquino, con el alcano, perdón. Todo ese grupo. ¿Ya? Tercer lugar, cuarto lugar. Y el otro carbono quiral que está acá. Tengo hacia arriba ese grupo. Como algo así salió en el certamen pasado, pero con la definición de los isómeros. No, pues si los enantiómeros, eso ya estaba en la, eso ya estaba en la prueba, eso entraba. Nosotros ya habíamos visto qué significaba enantiómero. Esa palabra, ya, sí, ya esa palabra no es nueva, enantiómero. Lo que es nuevo son los diastereoisómeros. Eso sí, ahí sí te creo. ¿Ok? Mira, y este carbono tiene a la derecha, hacia abajo, un metil y acá. Prioridades, 1, 2, 3, 4. Bien, gira a la derecha, R. El tercer carbono es R. El carbono 1, carbono 2, carbono 3. ¿Vale? Imagen especular. Ahora fíjate acá, mira, mira.
Fíjese acá, esta molécula acá, que es la misma, pero cambia solamente el grupo hidroxilo del segundo carbono. ¿Se fijan? Es el único cambio que tiene, es el grupo hidroxilo, ¿ya?, del segundo carbono. Estos dos, S con S, son enantiómeros, pero también son diastereoisómeros. ¿Ya? ¿Por qué son diastereoisómeros? Porque cambia la posición relativa del grupo hidroxilo en el carbono 2. Es lo único que cambia. ¿Se dan cuenta? De los dos carbonos quirales, porque esta molécula tiene 4 carbonos, pero de los 4 carbonos son solo 2 quirales, el 2 y el 3. ¿Ya? Ahora, en el caso de la molécula que está al medio, ese carbono quiral tenemos acá, grupo hidroxilo, ese grupo, tenemos todo este grupo hacia abajo, y está el hidrógeno. Primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, cuarta. Gira hacia la derecha. R. El segundo es R. Cambia solamente, mira, lo único que cambia, si tú miras esta molécula, con esa molécula, lo único que cambia es el grupo hidroxilo del carbono número 2. ¿Ya? Porque también está la probabilidad de que cambie el de abajo, pero no cambia. Solo cambia uno, por eso son diastereoisómeros. 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 Y en el caso del carbono 3, el carbono 3, acá tenemos este grupo, ese grupo, este grupo y ese grupo. Primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad, cuarta prioridad. También gira a la derecha, por eso es R. ¿Se fijan? Entonces tenemos dos enantiómeros, tenemos este enantiómero con respecto a este enantiómero, pero la rotación de sus carbonos quirales cambia. 2S y el 3 es R en el caso de este enantiómero, y el otro enantiómero es 2R, el segundo carbono es R y el tercer carbono también es R en el caso de este enantiómero. ¿Vale? Bueno, esto es complicado, hay que tener ahí harta práctica para verlo de forma rápida, no es tan simple. ¿Ya? Le pregunté algo sencillito. Pero fíjense, ven, ahí está la molécula escrita lineal y el carbono que es quiral tiene el asterisco. El carbono 2 y el carbono 3 son quirales. Ya hay que ver los carbonos quirales con rapidez. Aquí tiene un esquema para identificar si son diastereoisómeros, ¿se fijan? Diastereoisómeros cambia solamente, ¿ya?, la posición de un solo carbono, el giro, ¿ven? Diastereoisómeros. Estos son diastereoisómeros. Estos son diastereoisómeros. Pero entre esta molécula con esta molécula son enantiómeros, ¿se fijan? Y esa molécula con esta molécula son enantiómeros. O sea, todos son enantiómeros, pero cuando vemos en par, son diastereoisómeros, porque solamente hay un cambio en relación a un carbono, ¿se fijan? De los dos carbonos quirales, solo un carbono quiral cambió de una molécula a otra, cambió la posición de los grupos. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí va hacia afuera el grupo hidroxilo y este grupo hidroxilo va hacia adentro de la molécula. ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, veamos otro tipo de... dígame, ¿qué pasó con el enantiómero, Felipe? No, pues si una molécula tiene carbono quiral, ya te quedan dos moléculas. Y esas dos moléculas son enantiómeros entre sí.
¿Ya? Enantiómero es cuando tienes carbono quiral. Ahí tienes dos moléculas al tiro, esos dos son enantiómeros. Ahora, cuando tú ves solamente un carbono quiral en una molécula y en la otra, y te fijas si cambió la posición, si efectivamente cambió, son diastereoisómeros. Ahí está, ¿ves? Esta molécula con esa molécula son enantiómeros, ¿te fijas? Pero mira, esta molécula en relación a esta molécula, los bromos, fíjate los bromos. ¿Ves que cambió un bromo? El de arriba, abajo se fue a la izquierda. ¿Lo observas? Por eso se llaman diastereoisómeros. Cambió la posición de un grupo a un carbono quiral. De los dos carbonos quiral que habían, ese es carbono quiral, ese es carbono quiral, el carbono 2 y 3 son carbono quiral. Pero cuando cambia la posición de uno solo y el otro se mantiene, esos son diastereoisómeros. ¿Ok? Ya, y tenemos otra definición que habla del compuesto meso, ya, a todo estereoisómero cuya molécula no es quiral, a pesar de poseer centros heterogénicos. ¿Ya? No es quiral. Por ejemplo, este con S. Estas dos. Estas dos. Ah, ahí sí. Estas dos moléculas. ¿Ya? Son idénticos. Entonces, por eso dice, son enantiómeros, son idénticos, se llaman compuestos mesos. Bueno, para ir cerrando el tema de la nomenclatura, también hubo una nomenclatura que estaba determinada con la palabra, se denomina like o like, ya cuando habían carbonos asimétricos o carbonos quirales, le dábamos un like, dedo arriba, y cuando no, habían dedo abajo o unlike. Ese fue también un tipo de denominación, pero se dejó atrás rapidito. Y también existen los compuestos con las denominaciones eritro y treo. ¿Ya? Eritro y treo. Que hay algunas moléculas que todavía se mantienen esta nomenclatura, como la eritropoyetina, ¿ya? Una hormona que quedó con ese nombre, así que, pero también eritrocitos, ¿fijan? Entonces, tampoco tiene relación directa con la nomenclatura D, L, R, S, etc. Ya no hay ninguna relación, ni con la anterior. ¿Ok? Acá un par de enantiómeros que son eritros es aquel en que los grupos idénticos se pueden poner en posición eclipsada. Entonces, claro, había discusión entre diferentes autores, no, pero si colocamos el enantiómero de esta forma y lo rotamos y hacemos, no sé, con la luna, cuando esté roja, ya, le vamos a colocar tanto. Entonces, bueno, cuando le queremos buscar la quinta pata al gato, aparecen un montón de nomenclaturas, pero obviamente hay que llegar a un equilibrio y se van desechados y se siguen utilizando las que son las más frecuentes, la D, la L, y la R y la S cuando tenemos más de un carbono quiral en la molécula. ¿De acuerdo? Entonces acá presenta muchas condiciones, etcétera, etcétera. Hace más complejo. O sea, ¿podemos complicarlo? Sí, ya compliquémoslo más. No. Ya acá hay una diferencia entre compuesto eritro y treo. Ya la molécula eritro recibe el nombre cuando la representación de Fischer, los grupos iguales o parecidos están al mismo lado. ¿Ya? Y la molécula estreo cuando estos grupos están en lados opuestos. Pero no todas las moléculas se pueden representar de la misma forma, entonces ya ahí excluye
Y cuando hay exclusión, y no es como para todos lo mismo, y hay discusión en algunas moléculas, bueno, se empieza a dejar de lado. Eso es lo que generalmente ocurre con los modelos. Cuando el modelo no se puede implementar en todo, uno funciona para todo, funciona para algunas cosas, ya se deja, empieza a dejar de lado automáticamente. Ya, en el caso de la nomenclatura D y L, ya aparecen los epímeros, que son una clase, ya, un tipo de diastereoisómeros. Recuérdense lo que eran los diastereoisómeros, dice, cuando dos diastereoisómeros se diferencian en la configuración de un solo o de uno solo de sus centros quirales, reciben el nombre de epímeros. ¿Ya? Entonces acá tengo dos moléculas diferentes, son enantiómeros, pero también son diastereoisómeros. Pero fíjense que ¿cuántos carbonos quirales hay? Hay 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4 carbonos quirales. La glucosa y la manosa. Tienen la misma fórmula molecular, ambos tienen 4 carbonos quirales, pero el último carbono quiral es ese. El último carbono quiral de la glucosa tiene el grupo hidroxilo a la derecha, por lo tanto esta es D-glucosa. ¿Vale? Y en el caso de la manosa, el último carbono quiral es ese, y el grupo hidroxilo está a la derecha, es D-manosa. ¿Ya? O sea, no es la L-glucosa ni la L-manosa, es D-manosa versus D-glucosa. ¿De acuerdo? Ahora dice, estos dos compuestos son epímeros en el carbono 2. ¿Cuál es el carbono 2? Este carbono. ¿Vale? ¿Qué es lo que cambió en el carbono 2? Fue lo único que cambió. El grupo hidroxilo. En la glucosa está a la derecha y en la manosa el grupo hidroxilo está a la izquierda. ¿Se fijan? Está a la izquierda acá y acá está a la derecha. Y los demás grupos están todos iguales. ¿Ven? Los demás grupos están todos iguales. ¿Se fijan? Entonces hubo solo un cambio en el carbono 2, se cambió el grupo hidroxilo, estos dos se llaman epímeros. Listo. Pero en la D-glucosa con la D-manosa, porque si comparamos la L-glucosa con la D-manosa, ya hay otra cosa. Ahí tenemos epímero en el carbono 2 y en el carbono 5.